Enriquecimiento y ampliación del vocabulario. Estrategias para el análisis de vocabulario en un texto. Sinonimia y antonimia. Polisemia. Pero, ¿qué es el vocabulario? El vocabulario se define como el conjunto de palabras de un idioma o conjunto de palabras que usa o conoce alguien. El análisis del vocabulario es una habilidad esencial que se debe desarrollar para comprender un texto en su totalidad. Ahora bien, las estrategias que nos ayudan al análisis del vocabulario son sinonimia, antonimia, explicación directa y descomposición en raíces. La sinonimia es la semejanza de significado entre diferentes palabras, mientras que la antonimia se refiere a aquellas palabras cuyos significados son totalmente opuestos u excluyentes. En el siguiente texto utilizaremos la estrategia de vocabulario por sinonimia. En este párrafo encontramos el término cánones. Su significado se puede aclarar mediante la sinonimia, porque en la misma oración se presenta el vocablo tendencia y en la segunda oración se presenta la palabra patrones. En este contexto son sinónimos y se utilizó el segundo y tercer término para evitar la repetición. Las tres palabras hacen referencia a los estereotipos creados e impuestos por la publicidad. Las palabras dadas a continuación son sinónimos ya que implican una semejanza de significados entre los diferentes términos que pertenecen a un mismo campo semántico. Recordemos, antonimia es todo lo contrario a sinonimia, es decir, es la relación que tienen palabras o expresiones, pero con sentido opuesto. Como mencionamos anteriormente, debemos de tomar en cuenta el contexto de la palabra para sacar el significado en un texto. En el siguiente texto utilizaremos la estrategia de vocabulario por antonimia. En este párrafo encontramos el término sedentarismo. El que podemos aclarar mediante la estrategia de análisis de vocabulario antonimia, porque en la segunda oración se nos presenta la frase actividad física, la cual tiene significado opuesto de sedentarismo. Además, la palabra ejercicio nos brinda una pista más clara del significado de sedentarismo por la relación de contraste que existe entre ambas. La explicación directa es cuando en el mismo párrafo o enunciado se encuentra definido el significado de la palabra desconocida. En el siguiente párrafo, la palabra lingüística es el término desconocido que, por medio de la explicación directa, se encuentra definida. La descomposición en raíces de una palabra es cuando el significado del término nuevo o desconocido puede ser aclarado a partir de su etimología. La etimología de estas palabras pueden ser griegas o latinas. Las raíces griegas se han incorporado a nuestra lengua. Se caracterizan por combinar dos palabras en griego para darle un significado único a una palabra. Las raíces latinas se caracterizan por cambiar la forma de pronunciar una palabra en latín para darle el mismo significado en otro idioma. En el siguiente ejemplo podemos mencionar algunas palabras de etimología griega. Xilófono, xilo significa madera y fonos, sonido. Instrumento musical que produce sonido. Golpeando piezas de madera, y también tenemos la palabra polisemia que significa poli, muchos, y sema significados. Ahora bien,
mencionaremos algunas palabras de etimología latina. Las palabras solus significa solo y la palabra inter significa entre, en medio de. La palabra polisemia está compuesta por el prefijo poli, que indica muchos, y por sema, que deriva del griego y se refiere a significado. De ahí que la palabra polisemia se emplee para designar a las palabras que poseen más de un significado. Existen diversos ejemplos de palabras polisémicas que son empleadas a diario para referirse o indicar una o más cosas a la vez. A continuación, se exponen algunas de las más utilizadas. Mango puede indicar una fruta tropical o la parte por donde se puede sostener con las manos ciertas herramientas. Por ejemplo, este año la temporada de mango se adelantó. El mango del martillo está roto. Sin embargo, como veremos a continuación, las palabras polisémicas adquieren un significado único cuando el contexto está claro en las frases o expresiones, y por tanto desaparece la ambigüedad que podría hacer dudar al lector o al oyente. Ejemplos: la sierra en otoño adquiere un tono rojizo. Ayer me comí una tarta de mango. Escribí con la pluma que me regaló mi hijo. No parece, a primera vista, que nadie vaya a interpretar al leer estas frases que la sierra, instrumento para cortar madera, hierro, etc., se vaya a volver rojiza en otoño, aunque aquí cabría la ambigüedad con el fenómeno de la oxidación. En cambio, es difícil comerse una tarta de un mango de bicicleta, o que alguien vaya a escribir hoy día con una pluma de ave. Además, el sentido ambiguo desaparece totalmente cuando las palabras polisémicas son usadas en un texto más largo que una frase o en un diálogo un poco extenso. En el siguiente texto encontramos polisemia en la palabra raíz, tomando en cuenta su contexto en el texto. Su significado puede ser origen o principio de que procede una cosa. También entendemos por raíz los siguientes significados: base o parte por donde se apoya un objeto en el suelo, o parte de la planta que está introducida en la tierra. Como vemos, hay un sinnúmero de significados para esta palabra. Las palabras usadas correctamente nos permiten acompañar dignamente nuestros actos. Aprovechemos los diccionarios para aprender nuevas palabras y para librarnos de dudas al escribir y hablar.